El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Esta hora vamos a hablar sobre el tema conforme al corazón de Dios. ¿De qué personaje de las Escrituras se nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios? Muy bien, conforme al corazón de Dios se le decía al rey David. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo número 16, versículo 18, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amado Padre, en esta tarde, Dios, en el nombre bendito de Jesucristo, yo te ruego que tu Santo Espíritu sea guiándome para exponer tu palabra. Amado Dios, creo que tú eres la fortaleza de mi vida. Tú eres mi luz y mi salvación, y Dios, mi sanador. En el nombre de Jesús, gracias, porque me permites exponer tu palabra, y esta es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, si David era conforme al corazón de Dios, indiscutiblemente que era notorio esto, ¿verdad? Recordemos que en aquellos días el rey Saúl estaba necesitando un hombre que tocara, que cantara, que de acuerdo al consejo que le habían dado sus colaboradores, pudiera tener paz y poder dormir. Entonces uno de sus principales le dijo al rey. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí. Ese es el punto 1. Yo he visto. Amado, es muy importante que no escondamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o aun cuando pretendamos no mostrarlo, las personas de todas formas lo ven. Somos cartas abiertas que mostramos la gracia de Dios. Entonces, qué importante es que usted y yo podamos, de acuerdo a lo que las personas vean, puedan ver un corazón conforme a Dios, que tengamos un corazón conforme a Dios. ¿Cómo es esas características? ¿Cuáles son? ¿Qué veía ese hombre en el rey David? Bueno, no era rey todavía, era un joven muchacho. En primer lugar dice la Escritura: aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Esta es la primera, que sabe tocar. ¿Qué implicaba esto que sabía tocar? Lo que implicaba es que era un adorador. Basta solamente leer un poco de sus salmos, por ejemplo el Salmo 19, o el Salmo 23, o el Salmo 24, tantos salmos que David tenía, pero esos principalmente son una expresión no solo de alabanza, sino especialmente de adoración. Recuerde usted que el canto expresa el corazón de un ser humano, expresa su amor, expresa su temor, expresa su agradecimiento, su clamor, expresa sus frustraciones, sus temores. Oh, amado, pero todo esto va encaminado hacia la adoración del Señor. David era un adorador por excelencia. Punto 2. Es valiente. Dios aborrece la cobardía. Los cobardes, dice la Escritura, Apocalipsis 21, versículo número 8, los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Y alguien tal vez dirá, pero qué duro es Dios
pobrecitos, temerosos, si tienen miedo, no van a heredar el reino de los cielos. No lo van a heredar. Porque precisamente mi fe en Dios, mi confianza en Dios, me da la certeza de lo que estoy haciendo. Ahora la Escritura dice en segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces usted y yo tenemos ese espíritu que está en nosotros. Siguiente. Vigoroso. Vigoroso, ya lo hemos visto, que es vigoroso, fuerte, que no solamente puede ser fuerte en el sentido físico, sino vigoroso o fuerte en su resistencia al dolor. Su umbral del dolor es amplio, por un lado, pero también, por otro lado, es vigoroso en el sentido de que está dispuesto a soportar el dolor y la adversidad. En ocasiones el dolor hace que nos quebrantemos y no querramos ya continuar. Pero, amado, vigoroso es tener ánimo y fuerza para continuar. Vigoroso. Vamos adelante. David era un hombre de guerra, dispuesto a pelear contra el enemigo. Usted y yo debemos ser varones, mujeres de guerra. No me refiero a estar listos para romper el rostro de algún adversario, sino cuando hablamos de una persona de guerra, no olvidemos lo que acabamos de terminar de ver hace unos días, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tomamos toda la armadura de Dios y estamos dispuestos a pelear, no contra carne y sangre, sino contra las obras de las tinieblas. Si somos personas de guerra, cristianos de guerra, nosotros debemos de ser como Sama. ¿Recuerdas aquel valiente de David? Que dice la Escritura que cuando entró el ejército para tomar el territorio de Israel, ese ejército enemigo, Sama se paró en ese campo, en ese terreno de lentejas que era suyo, había sido de las generaciones pasadas, y él no estaba dispuesto a cederlo a esos invasores. Amado, usted y yo, esto debe ser igual. Nosotros debemos estar dispuestos a pelear lo que Dios nos ha dado, porque eso precisamente nos conserva en la gracia del Señor. Vamos adelante, por favor. Punto 6. Prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. El hablar siempre, amados, debe ir conectado con la sabiduría. Hablar no es solamente comunicar o expresar. Hablar siempre debe ir conectado a la sabiduría de Dios. Por ejemplo, cuando los discípulos que habían estado con el Señor después de que Él había fallecido y predicaban públicamente, las personas que los escuchaban sabían
que habían estado con Cristo. ¿Por qué? Porque sus palabras denotaban claramente prudencia, autoridad, conocimiento, gracia de Dios para expresarse. Entonces guarde esto en su corazón. Usted y yo somos llamados de parte de Dios a ser prudentes en nuestras palabras. Siguiente. David era hermoso. Vaya cosa. Yo sé que tal vez es la parte que más le guste a usted, ¿verdad? Pero mire, la hermosura no solamente tiene que ver en el aspecto físico, sino, por ejemplo, la mujer virtuosa de Proverbios 31 es un ejemplo clásico de cómo la mujer virtuosa es de mucho mayor estima que aquella que tiene atributos físicos. Igualmente en el varón, amados, el varón debe de ser no solamente agradable a la vista, sino debe de ser con la sabiduría y la prudencia del Espíritu Santo de Dios, que es lo que embellece nuestra alma. Por último, dice el punto número 8, y Jehová estaba con él. Todos los puntos anteriores son excelentes. Ser adoradores, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabra, hermoso. Pero escuche con atención, por favor. Si usted y yo tenemos todo lo anterior y no tenemos esto último, quiero decirle con mucha tristeza que absolutamente de nada sirve lo anterior. Lo que principalmente usted y yo debemos asegurar es que Dios esté con nosotros. Que esté con nosotros literalmente en todo lo que hagamos. Porque Él lo va a prosperar. Tome el ejemplo de José. Aun cuando José era adversidad tras adversidad tras adversidad, de todas maneras, una y otra vez la Escritura repite, mas Jehová estaba con José. Entonces yo quiero dejar, y culmino con esto en su corazón, asegúrate que Dios está contigo. Asegúrate que Dios es el que te prospera en todo lo que haces. Y amado, ciertamente, en todo esto habrá recompensa. Seamos conforme al corazón de Dios. Amén. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella y recordar que estas características que tenía el joven David no solamente son exclusivas para nuestros jóvenes de la iglesia, sino son para todo creyente, para todo aquel que deseamos ser conforme a su corazón. Te amamos, Dios, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.